Fotoclub es una iniciativa extracurricular que brinda la Escuela Activa de Fotografía. Este espacio propone una serie de actividades abiertas para todas las personas interesadas en la fotografía contemporánea. Uno de los objetivos principales del Fotoclub es generar comunidad. Los ciclos del otro lado del espejo son un punto de encuentro digital a través de esta plataforma con fotógrafas y fotógrafos latinoamericanos. Son charlas orientadas a generar diálogo entre, perdón, son charlas orientadas a generar diálogo sobre la actualidad de la producción fotográfica contemporánea y los procesos creativos de las y los artistas. Buscamos ser un espacio que articule redes de difusión sobre los diversos procesos de la historia, la memoria, el cuerpo, los fotolibros y la identidad en torno a la imagen fotográfica. Nuestra 11ª charla será varias voces. El objetivo es generar un punto de encuentro común en donde podamos reflexionar experiencias del trabajo colaborativo y colectivo, a partir de preguntas detonantes en torno al arte que nos permitan el intercambio y diversificación de nuestras experiencias y prácticas. Voy a dejar de compartir pantalla y le paso la voz a Sebastián, que anda por ahí, para iniciar este 11º encuentro. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, como bien decía Valeria, el Fotoclub es este espacio extracurricular que ofrece la Escuela Activa de Fotografía y que en estos tiempos pandémicos, en estos tiempos inciertos y complicados, pues estamos buscando una manera de conectarnos, de acercarnos un poco. Sabemos que en estos tiempos podemos estar de repente un poco separados, un poco desconectados unos y unas de otros. Entonces creo que estos espacios justamente intentan acercarnos de nuevo, conectarnos y sobre todo aprender, ¿no? Entonces, pues nada, no quiero quitarles mucho tiempo de su charla, que se ve que va a ser interesantísima a los chicos y a las chicas. Así que pues les mando un saludo. Gracias por estar aquí de nuevo, como cada domingo. Siempre lo digo de una manera como bien eh, disciplinada, todas y todos. Entonces, pues nada, Alejandra, te paso la voz a ti por si quieres introducir un poco de qué va esta plática. Y nada, gracias por estar aquí. Muchas gracias, pues gracias a todos otra vez. Yo soy Alejandra y también participo en diferentes actividades que propone tanto la Escuela Activa de Fotografía como el Fotoclub Activa. Y tuvimos esta invitación para proponer una charla y lo que se nos ocurrió a esta colectividad de voces fue justo abordar el tema de la colectividad y las formas de tejer redes, sobre todo en estos momentos de contingencia y en esta situación social, política, cultural, económica que estamos atravesando globalmente. Y pues bueno, lo que teníamos todos en común es estas necesidades de no descartar la posibilidad de encontrarnos, seguirnos encontrando, sino más bien buscar otras herramientas para, para construir en colectivo. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió también proponer una dinámica un tanto distinta para ir abordando esta temática y nos hicimos algunas preguntas sobre la función del trabajo colectivo, colaborativo que hemos ido haciendo y más bien pues llevarlo al pleno para que pues, también pueda haber como una interacción mucho más próxima con todos ustedes. Y pues bueno, entonces igualmente presento, yo, está la compañera Erika, que anda por ahí, ella también es profesora de la Escuela Activa de Fotografía, y Aminta Espinosa, tenemos, bueno, no sé si están viendo a todos, y bueno, no sé quién quiera empezar con las preguntas. Y al colectivo Enclave, perdónenme. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí?
Creo que estaba teniendo broncas con el micrófono. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en esta charla el día de hoy. Y pues bueno, a mí me gustaría antes que nada preguntarles eh, por qué, o sea, ¿desde dónde se empieza a ejercer como lo colectivo, ¿no? ¿Desde dónde podemos empezar a trabajar de manera colectiva y por qué hacerlo? ¿Cuáles son como las ventajas o qué nos aporta el trabajar en colectivo? Ok, bueno, siendo que nadie quiere tomar la palabra, la tomo yo. Hola, yo soy Marcos, junto con Eduardo, que también anda aquí en la sala. Somos Proyecto Enclave. Y bueno, justamente el trabajo que nosotros hacemos parte o ha partido desde un inicio desde la colectividad. Si bien creo que fue un proceso que estaba planteado así, o sea, sí pensábamos trabajar de esa forma, fue hasta el término del primer proyecto que pudimos como ya pensar no nada más en hacer cosas colectivas, sino en el porqué del hacer colectivo. En ese sentido, yo creo que es importante resaltar que para nosotros una de las eh, virtudes principales de la colectividad es la diversidad, ¿no? Si bien creo que todos hemos estado en proyectos individuales, al momento de colaborar con un otro, con otra persona, con otro agente en ese sentido, justo esa visión se puede enriquecer de muchas formas, ¿no? No solo para nutrir un proyecto, sino también para estar en un proceso pedagógico constante donde tú aprendes de la otra persona o de la otra situación en cuestión y viceversa. Y una vez estableciendo eso, también tratamos no solo de trabajar entre nosotros en colectivo, sino vincularnos con otras personas en los proyectos en los que vamos generando. Un poquito les comentábamos acerca de cómo eran esos procesos, lo platicábamos con Ale, con Aminta, con Erika. Y bueno, tenemos una foto, si nos puedes ayudar, Ale, que creo que era la siguiente. Ah, ok. Bueno, ahí justo, eh, bueno, solo para contextualizar un poquito, este proyecto era acerca de las piedras del Teutli. El Teutli es un volcán ubicado en la triple frontera de las alcaldías Tláhuac, Xochimilco, Milpalta. Y bueno, lo que nosotros hacíamos era pensar mm, en esta colectividad en un punto geográfico y no pensar los límites geopolíticos en ese sentido como un impedimento, sino como una posibilidad de vinculación. Entonces, esa ha sido la premisa en varios de los proyectos que hemos tenido. Y bueno, ya particularmente en este, justo pensábamos en hacer analogías, o incluso algunas apologías acerca de cómo las piedras, como la parte geográfica y orográfica del Teutli también habla por sí misma, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido, justo de pensar en colaborar, estuvimos trabajando con el laboratorio de etnobotánica de la ENA, donde justamente pudimos analizar un poquito más las rocas, hacer algunas fotos con el microscopio. Y bueno, era un poquito esa la cuestión con este proyecto, pero justo, o sea, nos, nos es grato pensar que justo en cada proyecto podemos vincularnos no solo con otra persona que esté dentro de un margen artístico o académico, sino justamente poder acercarnos a otros espacios, a otras disciplinas, a otros conocimientos, no necesariamente académicos, ¿no? O sea, en este caso fue con la ENA, pero hemos trabajado con otras personas, con otras comunidades, con otros saberes. Y justo es esto, la diversidad y la potencia que tiene esta diversidad para reconocerte en el otro, en la otra, también en el sentido que el otro puede espejearse en ti y que se compartan como muchas veces estos saberes colectivos y se pueden construir quizá algunos otros nuevos a partir de ser y hacer con los otros, con las otras, con lo otro.
No sé si tú quieres decir algo, Eduardo, que se me esté pasando. Sí, pues en realidad la primera pieza que hicimos en el Teutli partía de esa premisa que acaba de decir Marcos, ¿no? El ser y hacer con los otros, que implica un reconocimiento individual y también ceder ese conocimiento, esa perspectiva de lo que es uno a partir del otro, ¿no? A final de cuentas somos conscientes de nuestra existencia al momento en que entendemos la existencia del otro, ¿no? Es como un círculo que todo el tiempo se está completando. Eh, Creo que en el tiempo que llevamos trabajando nos hemos dado cuenta que colaborar con personas, platicar, es adquirir conocimiento que muchas veces en la academia se queda muy trunco, ¿no? Digo, son muchas situaciones. La academia tiene una manera muy específica de educarnos, por decirlo de esa manera, pero no todos recibimos educación de la misma forma. Y el diálogo, el conversar, creo que posibilita, y creo que eso es lo más maravilloso, ¿no? Es siempre generar plataformas de posibilidad para encontrarnos, y en ese encontrarnos seguir creciendo y seguir constituyéndonos como personas, ¿no? De ahí que a nosotros nos parece muy atractivo el todo el tiempo estar buscando con quién más podemos hacer las cosas, ¿no? También esto a nosotros nos ha servido mucho para entender qué cosas nos interesan, en qué cosas somos buenos y donde ya no podemos, porque, no sé, tenemos una formación de tal tipo, cómo entonces relacionamos a un otro, cómo generamos una plataforma de confianza donde el otro puede expresarse, donde el otro puede apropiarse incluso de esa plataforma y transformarla en conjunto, ¿no? Creo que trabajar en colectivo es un tanto eso, ¿no? Generar plataformas de afecto en donde todo el tiempo todos podamos ser, ¿no? Entonces creo que es lo que yo agregaría. Bueno, por otro lado, yo también como dando un poco mi parte sobre esta pregunta, que creo que todos también nos estuvimos haciendo, que bueno, que coincido totalmente con lo que acaba de decir Marcos y Eduardo, pero también creo sumamente importante volver a este punto en este momento donde todo parece indicar como generar otras prácticas, ¿no? Las prácticas como de disociación que tal vez muchas colectividades veníamos intentando generar o fortalecer, y entonces viene esta especie de situación que nos rebasa porque además tiene como un impacto global y desde muchas capas y muchos enfoques. Entonces, parecería que cada vez se complica más, ¿no? Pero también, por otro lado, la existencia misma o la idea de la supervivencia de muchos procesos que generábamos se ve amenazada, ¿no? Entonces, tal vez sean estas prácticas, yo creo que también la fuerza de lo colectivo está en eso, ¿no? O sea, que estas prácticas nos permiten, como ya lo decían, una contención, pero también un seguir generando sin una dependencia, pues quizá en situaciones, en el caso, por ejemplo, de las artes, que esté totalmente dependiente de las instituciones o de ciertas instituciones, de ciertos fondos gubernamentales, es decir, ver otras alternativas también de crear y de generar y de compartir, ¿no? En esencia. Entonces creo que también eso es importante, sobre todo en estos momentos donde parecería que se agotan las posibilidades, ¿no? Y que pues la idea es que cada quien esté como de alguna manera aislado y aislada, pero por otro lado también se están generando muchas cosas que pues se dificultan al estar así como cada quien como atomizado en el mundo, ¿no? No sé si Aminda o Erika quisieran también agregar algo sobre esta pregunta. Sí. Tu panza. Sí, dame del tuyo. ¿Vas tú, Erika, o yo? No entendí. No entendí. Creo que va a mitad, creo. Ok, bien. Bien. Bueno, para mí, en pensar lo colectivo, hay algo muy importante que creo que cobra como más, quizá, importancia o vigencia ahora, que es, pues, cuestionarnos un poco la noción de libertad como tan ligada también a
a la idea de individualidad, ¿no? Y que es pues como una idea de libertad y de individualidad, pues que hemos aprendido en las ciudades y en muchos territorios, como un discurso colonial que realmente nos mantiene como pensando que somos libres, pero que no lo somos, y creo que el trabajo colectivo es justamente ejercitar otras formas de pensar nuestro deseo como sujetes, pero también como personas individuales, pero también como ese deseo de hacer cosas y de accionar y de transformar se puede conjugar con el de las otras personas. Y creo que eso siempre ha sido importante, pero que creo que hoy es muy importante que nos preguntemos de qué forma podemos como unir esfuerzos, unir deseos, unir aspiraciones, unir conocimientos, unir un montón de cosas para hacer una invitación y un llamado a la acción. Que para mí el trabajo colectivo es eso, es un llamado a la acción, una invitación también a accionar y a cambiar y a descubrir nuevas cosas, porque pues lo maravilloso de trabajar en colectivo, que aunque suene muy obvio, muchas veces nos olvidamos, es que en la diversidad pues se encuentran muchas más opciones y muchas más respuestas y mucha más riqueza, ¿no? Entonces, pues eso. Dos cabezas piensan mejor que una, como dice el dicho, y para mí eso es como importante, cómo no tampoco olvidarnos de esa simpleza, de algo que en realidad ya sabemos, pero que nos hemos olvidado. Eso es todo. Sí, Sí, bueno, perdón, me parece como central esto que toca, ¿no? O sea, como muchas veces el quehacer artístico, entre comillas, pues lleva mucho como esta presencia de la autoría individual, ¿no? Y como ser capaces como de olvidarnos de esta autoría en medida que reconocemos las propias limitaciones, ¿no? Y admitimos que lesotres aporten a lo que sea que queramos lograr, ¿no? Y como justo dentro de este trabajo colectivo, como bien dices, el tener varias cabezas pensando sobre un mismo problema lleva a soluciones que son únicas, ¿no? Que no se hubieran podido obtener desde lo individual, ¿no? Perdón, Erika, te interrumpí, ¿ibas a agregar algo? Sí, no, está bien que interrumpan, así igual que nos vamos aportando. Algo que también mencionaba, como hilando con lo que decía también Aminta, de la parte colonial, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, precisamente como que dentro de esta posicionamiento de la vida, porque yo lo entiendo ya tan como cuestión a la colectividad, ¿no? O sea, y justo es como desafiar como el saber académico, que en el saber académico es como nos muestran a los supergenios de Occidente, porque además así la historia del arte pues está súper occidentalizada y colonizada y admiramos como la historia pues de estos lugares europeos sobre todo, y que nos hablan del genio creador, ¿no? Además es como una cosa de hombres, ¿no? El genio creador. Entonces, creo que la colectividad justo desde la práctica puede como o aproximarnos a una descolonización, ¿no? Como pensarlo, cómo se hace aquí, y depende también el contexto. Siento que no siempre podemos pensar en colectivo porque tal vez como que nos resulta ilógico desde nuestro contexto sumarnos con otras y con otros, ¿no? Pero a lo mejor si dentro del contexto en el que habitamos, en el que vivimos, son prácticas que suceden todo el tiempo, aunque no se nombren artísticas, pues es una forma con la que aprendes a vivir y no puedes como simplemente hacer caso omiso a esa forma en la que te educaron, porque también, o sea, una parte de la educación pues viene como en la academia, pero la vida educa, ¿no? Y entonces cuando podemos mirar que la gente a nuestro alrededor nos aporta y se vuelve como, pues son maestros y maestras para nosotros, creo que esa es como una parte bien valiosa que nos aporta la colectividad, ¿no? Justo que nos posibilita el quitar como este título de solo vamos a escuchar a los especialistas o solo vamos a escuchar a los consagrados, ¿no? O a las consagradas, sino que podemos escucharnos entre todos y entre todos podemos ir accionando
justo hacia crear otras narrativas, otros caminos, otras formas de pensamiento que nos posibiliten a un bienestar, ¿no? O sea, que al final del día que no sea como una competencia, ¿no? Justamente creo que eso sucede mucho en las escuelas de arte, ¿no? Que te enseñan eso y entonces ya en la práctica empiezas como a desaprender y empiezas a conciliarte con otras y con otros, ¿no? Así, y no les ves como un enemigo, como alguien a vencer, sino como establecer estas alianzas justo y encuentras puntos en común. Y está bien lindo eso, ¿no? No sé si alguien se oye un micrófono. Sí, hay un micrófono por ahí abierto. Bueno, está bien. Eso. Sí, yo pienso en esto que dice Erika. Precisamente creo que en las escuelas, de hecho en el nivel de primaria, se nos educa para siempre competir con el otro, ¿no? Entonces de repente es un reto el cómo colaborar con demás personas o cómo generar colectividades, porque estamos educados para que ese sea nuestro tentativo enemigo, ¿no? O sea, nuestra competencia y tengamos que ser mejor que ellos, ¿no? A mí me parece que el trabajo colectivo también aborda algo bien importante y es los afectos, ¿no? O sea, el trabajar siempre en colectivo es estar siempre como poniendo un afecto en confianza con otro y seguir como constituyéndonos a partir de eso que nos hace primero como seres humanos, que es cómo nos relacionamos efectivamente con el mundo y con el otro, ¿no? Y a partir de eso, entonces sí podemos empezar a hablar de todo lo que queramos, sea arte o sea cualquier otra disciplina. Pero un poco la idea es que claro, la colectividad y trabajar en colectivo sí es una manera de cambiar y de estar accionando el presente, ¿no? O sea, también creo que es eso. Uno en colectivo puede pensar muchas cosas, pero el hecho es que siempre en presente ya se están haciendo, se está buscando cambiar las lógicas, tanto de producción a nivel de arte, como también de estados emocionales. Y en ese sentido, o abundando más como en esto que estábamos platicando, ¿qué tipo de experiencias son las que se podrían abordar desde la colectividad? Digo, creo que es una pregunta un poco obvia, ¿no? Porque a lo mejor, pues muchas cosas se pueden hacer desde la colectividad, ¿no? Pero me gustaría como si pudiéramos platicar como de los proyectos que han manejado en colectivo y de las experiencias que han derivado como justamente del tratarlo de una manera colectiva, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, o sea, creo que antes como de un poco de explicar en que yo me he como enfocado en cuanto a la colectividad o el trabajo colectivo con respecto al arte, pues creo que otra no sé, como de los anhelos que tal vez nos despertó este hacer colectivo, es que también de alguna manera desestabiliza la idea como tan estructurada que ya mencionaba también Aminta, como de lo que debería significar el arte, ¿no? También Erika, bueno, creo que todos lo tocamos de una u otra manera. Entonces, como un poco ahondar más en los límites de los conceptos y de las prácticas, ¿no? Entonces, ver cómo la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad, no sé, como esa idea tan básica y como tan sencilla del compartir se puede ir como complejizando en hacer como sistemas más integrales, como de investigación, de hacer, ¿no? Pues yo, por ejemplo, lo que más me he inclinado, como lo que me ha gustado muchísimo retomar a partir de estas prácticas de colectividad en el arte, tiene que ver mucho como con acceder a otras formas de conocer, ¿no? O sea, como ya también lo decían, pues yo tengo una formación académica de artista plástica y visual, donde pues de alguna manera los lineamientos de siempre estaban orientados a esa producción individual, a la reproducción individual, ¿no? Como al estar también como de alguna manera ubicando tendencias y ubicando como procesos de producción, ¿no? También hasta como en puntos económicos. Y a veces como que yo sentía durante ese proceso que se dejaba mucho de lado como los aspectos más fundamentales o esenciales que se le podían ocurrir a cualquiera, que también estaban atravesados por el arte o que estaban como de alguna manera
vinculados, o que el arte podía ser como una vía de acceso, ¿no? O sea, no solo pensar o cuestionar esta postura de que el arte es el fin en sí mismo, ¿no? Que también es una postura que creo que ya, o bueno, yo la veo como caduca en muchos sentidos, ¿no? Porque el arte puede ser muchísimas cosas, puede ser sobre todo para, como yo lo tomo, una forma de mediar, un medio para también generar otro tipo de conocimiento y otras formas de acceder al conocimiento, y eso tiene que ver con cuestionar también como los aspectos culturales que nos forman, ¿no? O sea, como que a mí eso es algo que también pues me interesa mucho, y lo he entendido a partir del quehacer de la colectividad, de la comunalidad, de los procesos de compartición de personas. Y de alguna forma también yo siempre he estado como muy ligada pues a los saberes de las plantas, a las plantas en sí mismas, al territorio, al cuerpo, como a este tipo de temas. Y empecé más bien a trabajar como con la etnobotánica, ¿no? O sea, me acerqué más como a entender qué era eso, a qué se refería esta idea como de hablar o de abordar a las plantas, no desde como una vez más ese conocimiento impuesto y reaprendido, ¿no? Que no se deja tan fácilmente cuestionar, sino cómo es como desde la vida de las personas, y cómo las plantas se pueden también estudiar en base a las relaciones que tejemos con ellas, ¿no? Y cómo esto también en sí se puede entender como muchísimas prácticas artísticas vinculándose y como conversando. Entonces, yo en ese sentido, pues, me he dado cuenta que esa base como de la compartición genera también un montón de prácticas desde la memoria, ¿no? Desde la memoria del cuerpo, como a este punto donde tú de repente estás todo el tiempo como enfrentándote, pues no sé, como al contexto, a lo que habita afuera, pero que también es parte de ti, y de repente ya no sabes cómo relacionarte, ¿no? Es parte también como de esta idea de la individualidad exacerbada. Entonces, pues en este sentido, como yo empecé yo con mi colectividad, o con Kilitil, que es el colectivo cultural con el que participo, empezamos a intentar abordar esta idea como de la etnobotánica, eh, eh, la soberanía alimentaria, el trabajo con las plantas, otro tipo de investigaciones, la compartición que estaba vinculada con las plantas a través de algunas prácticas artísticas, ¿no? Y de ahí yo seguí como con un trabajo de bordar herbarios, ¿no? Desde las caminatas en los territorios para reconocer, pero también como para retejer redes con el espacio y por lo pronto como con eso micro que nos constituye como el grande de la identidad, y recordar qué son esas plantas, cómo de repente estamos obligados también por estos estatutos más grandes a perder esos vínculos y a ocupar otras herramientas, y cuando hacemos este trabajo en el espacio, cuando como nos integramos de esta manera, empezamos a hacer un trabajo de memoria, ¿no? A través de las plantas. Y creo que, bueno, pues, o sea, como de ahí yo he ido como también derivando como a otros encuentros, ¿no? Con mi colectividad, a poder regenerar espacios, hablar como de otro tipo de, no sé, como también de generar espacios como de convergencia entre las personas, tanto físicos como emocionales, ¿no? También en eso como concuerdo con el compañero. No sé. Ya me súper extendí. No, súper, súper. ¿Puedo decir algo? Claro. Bueno, en mi experiencia personal, que también se ha transformado en experiencia colectiva, yo empecé o descubrí la magia de lo colectivo, por más cursi que pueda sonar, desde los afectos, pero desde cómo los afectos me cambiaron a mí como persona, trabajando con otras personas. Es decir, como en muchos momentos difíciles de mi vida, ha sido la colectividad y lesotres
personas que quiero y que me conocen, pero también personas que han aparecido o cosas que yo he buscado y que he encontrado, lo que me han ayudado pues a estar mejor o a sobrellevar esas situaciones adversas. Entonces, creo que la colectividad, como alguien ya dijo por ahí, pues funciona y se construye desde el afecto y desde vuelvo a lo del deseo y como que quizá hace un poco más de sentido si no tenía como sentido que tiene que ver el deseo con eso, ¿no? De desear construir con otros. Y bueno, en lo que espera, es que tengo unas notas aquí que luego se me olvida. Bueno, eso, ¿no? También cómo los descubrimientos personales pueden ser compartidos con otros, porque cuando, o sea, mi trabajo como que realizo, o que no es mi trabajo, ¿no? El trabajo que realizo en colectivo con otras personas surge de descubrimientos personales, quizá que están las ganas de compartir y de colectivizar esos descubrimientos, ¿no? Y también de tejer otras redes de cuidado, como también ya se mencionó, que para mí, que de hecho yo trabajo como mucho con textil y género y violencia de género y cómo y reflexionar sobre esas violencias simbólicas ocultas y sobre los roles de género. Entonces, ¿cómo podemos generar también, pensando en la colectividad, otro tipo de redes de cuidado? Que justo ahora, por ejemplo, la cuarentena o en esta situación del COVID se ha visto un montón, ¿no? Cómo ha sido un momento muy difícil para muchas madres que tienen que trabajar y que tienen que aparte ahora hacerse cargo de los hijos que no van a la escuela y del marido, y todo eso me parece que tiene mucha relación en por qué es tan importante, más allá de muchas otras cosas, trabajar en colectivo, porque hay un vínculo estrecho entre los afectos, lo colectivo y también el género, y cómo construir otras redes de cuidado que no tengan que ver con estos roles de género binarios y tóxicos y patriarcales y etcétera, y pensando en lo que alguien puso ahí que debemos considerar al momento de querer realizar un trabajo en colectivo, pues creo que primero que nada nuestro deseo individual, si realmente tenemos ganas de trabajar en colectivo y si realmente tenemos ganas de a veces callarnos la boquita y escuchar a las otras personas, de estar dispuestos también a reflexionar sobre la diversidad de posturas, y bueno, eso nada más, gracias. Bien, me gustaría también abrir un poco, como bien decía Minta, estas preguntas que han estado haciendo en el chat. Y Alejo pregunta que cuáles pueden ser las desventajas de trabajar en colectivo y si las hubiera, cómo se superan, ¿no? Que bueno, también retomo otra pregunta que sería como qué implica ejercer o accionar desde la colectividad. Bueno, pues yo ya abrí el micrófono. Pues ahí cuando nos preguntan de las desventajas, pues precisamente creo que hay un choque. Lo primero es que pues no es como de generación espontánea. O sea, como que yo creo que también hay ciertos detonantes, ¿no? Que pueden pues generar un trabajo, por así decirlo, como con más estructural, ¿no? Porque creo que también eso es un desafío que estamos enfrentando en el tiempo moderno, en el tiempo contemporáneo, de, bueno, pues decimos que hacemos colectividad, pero en realidad puede ser que no esté sucediendo. Entonces creo que ahí también tiene que ver mucho cuáles son las necesidades que se tienen. Como que al menos como la experiencia un poquito aquí desde la mal llamada periferia, pues tiene que ver con que hay una necesidad, ¿no? O sea, que el Estado es omiso y en las comunidades originarias es omiso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues hay una autoeducación. O sea, cuando no tienes los recursos, pues te tienes que juntar con otros para generar estos espacios, ¿no? Y para repensarlos, para poder ahí ver qué es lo que nos hace falta, ¿no? Qué es lo que necesitamos.
pues aquí en el espacio en donde yo me he desarrollado toda mi vida, pues hay muchas fiestas todo el tiempo, ¿no? Pero son fiestas que tienen como una carga ya un poco distinta, o sea, como que hay una parte que nos agrada a muchos, pero por otro lado, pues está los problemas de alcoholismo, o sea, las comunidades están atravesando situaciones en todos los lugares hay alcoholismo, nada más que siempre se focaliza más a las comunidades marginales, ¿no? O sea, hay alcoholismo en todos lados. Entonces, ¿cómo generar estos espacios de colectividad con otras personas que sean como planteados desde otros lugares, ¿no? Entonces, creo que ahí, pues es que ya te puedes juntar con las amas de casa que están preocupadas, con niños que están preocupados y se tocan estos temas de manera muy sutil, ¿no? Que es violencia de género, violencia intrafamiliar, y todos en realidad lo que estamos buscando pues es un bien común, ¿no? Y entonces, ¿en qué nos va a confrontar eso? Pues que mi opinión no es la que importa, ¿no? O sea, que importa la opinión de todos y que entonces tenemos que ir mirando cómo vamos a ir planteando las posibilidades para que todos estemos de acuerdo. Y eso es mucho escuchar, ¿no? O sea, y estar al pendiente, escuchar, mirar y estar como al pendiente de qué es lo que está ocurriendo, porque creo que también una cosa que es recolonial es llegar a un lugar y decir qué es lo que se necesita en ese lugar, ¿ves? Y que entonces, pues ahí la colectividad puede darse. Yo creo que hay muchas formas de ejercer colectividad, ahí se da, pero va a ser momentáneo, ¿no? Como yo en este momento creo que esta gente necesita ropa y voy a llevar ropa y se las dejo, ¿no? Pero entonces, ¿qué hay de un proyecto de largo aliento en el cual las personas tal vez puedan aprender a hacerse su ropa? Pues vas a estar a lo mejor ahí 5 años, ¿no? Y con la gente que quiera jalar, y va a ser como de a poco, a lo mejor al principio no va a llegar tantas personas, o un pequeño evento en el que se dialogue desde otro lugar, desde otras formas, tal vez vamos a ser poquitos, ¿no? Y poco a poco, de voz en voz, pues va a irse dando esto, pero yo siento que una de las cuestiones es arte escucha, que no estamos acostumbrados a ejercerlo, ¿no? O sea, como que en general ese es uno de los principales desafíos y es desaprender casi que todo lo que hemos aprendido, ¿no? Que es como que ahora hunden, ¿no? Estos cursos de ser líder, ¿no? O sea, ahora la gente quiere ser líder y quiere tener como su empresa. Es como ese modelo hegemónico. Entonces, ¿cómo se contrarresta? Pues tomando en cuenta a todas las personas que estén involucradas al mayor posible. Pero eso va a llevar harto tiempo y no va a tener cambios inmediatos. Eso yo creo que es una cosa también importante señalar en este día, que no son cambios inmediatos, o sea, que se van generando como en largos procesos, y creo que ahí hay colectivas y espacios descentralizados que nos enseñan eso, ¿no? Como a poder aprender, aprender escuchando, aprender diálogo, pero también cómo vamos a generar esas redes, ¿no? O sea, es como un reaprendizaje de la vida, de toda la vida en general, ¿no? Como estar como bien perceptivos y bien alerta, pero también tener como esta capacidad de poder brindar abrazos, de poder brindar a veces, pues no sé, un pan, ¿no? Eso también es colectividad, o sea, como que hay muchas maneras que podemos como ir observando en el cotidiano que nos pueden ir abonando como a esta experiencia, que en ese sentido, por eso, juntándolo con la postura política, pues es como decir, yo como quiero asumirme en el mundo, ¿no? O sea, me veo desde el compartir o me veo desde a mí todo denme. O sea, ¿y cómo podemos ir mediando estas relaciones? Porque al final, pues, hemos sido educados así, ¿no? O sea, no hay de otra. No hay nadie que nos escapemos como de eso. Y justo las prácticas artísticas lo que nos posibilitan es un diálogo expandido, ¿no? En el cual podemos como ir aprendiendo, ¿no? Tampoco podemos decir que es así súper guau, pues tiene sus bronquillas, igual que todo, y cómo se van a ir resolviendo, pues mirando, haciendo como esta autoevaluación y decir, ¿no? Pues sí, en esto no estuvo chido actuar de esta forma y repensemos el modelo. Y entonces eso también te da como espacio de no estar produce, sino como, chin, pues te detienes, ¿no? Así de, bueno, se armó esto, hubo este proceso,
y luego queremos hacer otra cosa y hay que tomar en cuenta las fallas y los aciertos. Entonces es sentarte y estar ahí y romper esta lógica de falsa productividad en la que nos hemos ensartado, ¿no? Como de ya es esta expo, otra expo, un libro, otro libro, viene un financiamiento, así, ¿no? Como estar pescando este tipo de cosas. Y creo que hay que ir encontrando el propio ritmo y entender las relaciones, como hasta dónde va a llegar la colectividad con algunas personas y hasta dónde con otras. Eso también es bien sano, como fijar ciertos aprendizajes. Entonces, esas son como algunas cuestiones tal vez a considerar respondiendo a lo que nos comentaban de las desventajas. Pues, pues puede ser una ventaja en realidad aprender a escuchar. O sea, pues la desventaja es que no todos podemos estar accionando al mismo tiempo ni haciendo nuestras ideas súper geniales, que también siempre pasa eso, ¿no? Que es mi idea más chida que la tuya. Pero entonces la desventaja se convierte en una ventaja en realidad, ¿no? O sea, como que puedes transformar las experiencias desafortunadas o los pequeños tropiezos como en aprendizajes bien importantes, ¿no? O sea, como que los vas a mirar ya en un proceso posterior. A lo mejor en ese momento no va a llegar como esta reflexión, pero pues eso, no sé si Marcos y Lalo en ese punto quieren abonar. Sí, pues nosotros desde Enclave pensamos mucho en la idea de coproducir realidades. Es como algo que nos gusta pensar y trabajamos en realidad sobre eso, ¿no? Sobre cómo podemos coproducir realidades con un otro. Nos gusta pensar de dos lugares porque implica como reconocer de dónde viene uno y precisamente no caer en estas dinámicas que comenta Erika, de decir, yo voy a llegar a este sitio específico o con tal persona específica a decirle qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, al contrario, se vuelve una colaboración constante, ¿no? Se vuelve como un ejercicio de imaginar juntos un algo más, ¿no? Sea un mundo, sea un tiempo específico, ¿no? Y es muy bello porque hace un momento lo decía Erika, ¿no? No todos los proyectos colectivos o no todos los trabajos que uno emprende tienen la misma duración, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando los pensamos lo de coproducir realidades, pensamos en una suspensión de tiempo que genera un tiempo u otro, ¿no? Genera un tiempo de estar en diálogo con esas personas, en diálogo con ese espacio. Y en ese momento y en ese tiempo propio que se crea en conjunto es donde puede y emerge todo lo otro, ¿no? Y entonces ya cada uno se queda con un aprendizaje, cada uno dio de sí y también le dieron, ¿no? Porque siempre es importante pensar en esta idea de ser recíproco, ¿no? No por obligación, sino por otra vez la idea del afecto, ¿no? Hace un momento también que decía lo de que la colectividad está incluso en ofrecer un café, ¿no? Ahora nos gusta pensar en todos esos pequeños gestos que van constituyendo y empoderando lo que es una experiencia colectiva. No sé, Marquitos, tú si quieres decir algo más. Bueno, y que también retomando un poquito lo que dice Erika, creo que muchas veces estos procesos colectivos empiezan a mutar, llamémosle, hacia otra cosa que me parece un poco más compleja, que justo ya es la comunidad, ¿no? Creo que esos procesos son diferentes, son un poco más, involucran de muchas formas un compromiso mutuo más grande, ¿no? Y que creo que en varios de los procesos también pasa esto, ¿no? No solo es colectividad, no solo es un grupo de personas en un solo espacio o en un solo momento, sino que es un grupo de personas o que se conjugan en una situación, en un momento, en un espacio, en un tiempo, por una cosa común en la que todos y todas están abonando o están siendo partícipes para un beneficio común o en pro de algo común. Entonces yo en ese sentido pienso que también muchos de los procesos en los que la colectividad eh, siendo, siendo recíproca y siendo constante pueden derivar en esto, ¿no? En otros procesos como comunitarios. En ese sentido pienso que justo, o sea, muchas veces tratamos de hablar de lo colectivo, pero también estamos empezando a abrevar de un poco de esta otra parte, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que algunos de los procesos en los que está involucrada Erika, por ejemplo, en la FARO,
ya van un poco más hacia no solo a lo colectivo, sino a este sentido de más de comunidad. Por los procesos, por la forma de vincularse, por el tiempo incluso, ¿no? En el que se ha estado trabajando y que, bueno, también justo todo esto puede tener como muchos matices y yo creo que una de las variantes comunes es aprender a escuchar, aprender a justo entender a la otra parte, tenerla como tú igual todo el tiempo, o sea, como en ese sentido de ser políticos y la mediación del poder, saber que la otra parte tiene la misma capacidad de ejercer como esta capacidad política. Y pues sí, también, o sea, no caer bueno, solo reiterando un poquito, eh, no caer en ese sentido de evangelización cultural, ¿no? Donde se llega y se dice es esto y esto y esto lo que se necesita, o por qué esto y esto y esto. Yo creo que ese es como un proceso que puede parecer obvio, que es sumamente disfuncional y un poco absurdo, o bastante, pero que quizá en muchas ocasiones no es obvio, ¿no? Uno pensaría que es un poco sentido común, resulta que no es tan común, pero pues eso. Entonces, pues justo como están diciendo aquí en el chat, la horizontalidad es vital, sí, yo también lo creo, es primordial, y en ese sentido tener a las otras partes involucradas como tus iguales, como en ese sentido tus equivalentes, creo que es lo que genera como una posibilidad sumamente potente de un diálogo, ¿no? Porque entonces el diálogo es entre iguales y si te escuchan y se escuchan, pues justo está la posibilidad de acordar y de crear en conjunto. Y luego me gustaría que ahondáramos un poco en esto que comentas, Marcos, como ¿qué sería o cuál sería la diferencia entre trabajar en colectivo y trabajar en comunidad, ¿no? Y de dónde o cuáles son las diferencias entre pensar en colectivo y pensar en comunidad. Se piensan estas formas de trabajo, ¿no? Pues, a ver, bueno, yo igual me metí, no sé si la pregunta era dirigida a Marcos, y estoy ahí yo de metiche, ¿no? Es en general. Pues yo como lo vivo o como también lo he llegado a entender a través de la práctica sobre todo, es que la colectividad va más un poco generada de el trabajo común, sí, con un fin que se relaciona, que es un fin que se corresponde, pero cada quien desde su individualidad, de alguna manera. O sea, todavía como que siento que hay como procesos individuales sucediéndose, ¿no? Y que se van apoyando y se van sosteniendo durante todo el tiempo que eso se mantenga. Y los procesos que van más hacia la comunalidad, bueno, eso ya es otra cosa, pero bueno, lo más de comunidad, creo que también depende de unos vínculos que generalmente como ya se tejen desde más, sí, como desde tejidos más profundos, ¿no? Ya se comparten como hasta símbolos en común de esa agrupación o de ese conjunto de personas. Ya hay como unas prácticas acordadas, ¿no? Ya hay como una serie de símbolos, de procesos, de situaciones que engloban más a todos, ¿no? Y a todas. También creo que ya se maneja como una ética mucho más clara, como por hablar, o sea, por ponerle un nombre, ¿no? Que es esa como, bueno, yo lo entiendo como un poco lo que decía Minta, esto que baila entre los deseos y ¿no? Como las necesidades, los deseos y las formas de hacer, y entonces es esa horizontalidad, en el mejor de los casos, y ese cohabitar, esa horizontalidad más a profundidad, la que empieza a regular como también la vida de todos los que ahí participan, ¿no? Yo siento que es como un poco más a profundidad ese trabajo, o sea, lo que hace un poco la diferencia entre el asumirse como una individualidad colaborando, una individualidad comprometida, sí también, en el caso de la colectividad, y ya más un trabajo que te define como una parte de un organismo como
íntegro, ¿no? Como una unicidad, pero que tiene muchas formas y muchas partes para generarse. No sé cómo lo vean las compañeras y los compañeros. Sí, un poco algo que a mí me gusta mencionar mucho es que pues existe, ¿no? En el cotidiano decimos el transporte colectivo. O sea, usamos como estamos ahí metidas, pero no necesariamente estamos pensando en lesotres. O sea, como que ahí estamos juntos y juntas para llegar a un lugar, ¿no? Y acomodar el lugar, ¿no? Además, con la situación tan adversa de la precarización laboral que estamos viviendo. Pero ya como en una cuestión de comunidad, pues te implica, o sea, estás ahí adentro, o sea, como que pronto es más, proceso un poco más lento. Algo que a nosotras nos ocurre mucho, pues a veces, es que esta zona pues es un poco complicada en situaciones de género, ¿no? Y yo veo, o sea, y luego me pasa que voy como a la ciudad y hay como toda esta deconstrucción y un montón de teorías y las mujeres llenan foros y hablan un montón y hay un montón de herramientas y psicólogas y todo esto y acá pues está difícil. O sea, como que una plática que te implica como ir para adentro y mirar tu familia y mirar tu entorno y decidir, no va a ser como tan fácil, no vas a convocar así, ¿no? Y tampoco se va a poder como transformar de inmediato, porque va a ser más doloroso, yo siento. Entonces, como que ahora que están estos temas, para nosotras ha sido complicado de repente abordarlo con compañeras que llevan yendo 2 años y medio a platicar con, incluso en esa situación, sabemos, ¿no? Que puede llegar a tocar fibras ultra sensibles, ¿no? Y entonces, pues ya de repente, justo lo que decía Ale, no es como el fin artístico, mostrar las piezas como de la violencia que se está viviendo las mujeres. Habrá otras que puedan enunciarlo y tener como esta conciencia de qué es lo que está ocurriendo por el privilegio de clase, el privilegio de estar en una universidad y todo esto, pero a veces no es claro. Entonces, cuando te implica, creo que ahí ya está trascendiendo un montón, porque las maneras van a ser otras, ¿no? O sea, no va a derivar en un taller o en un congreso o en un foro, ni siquiera en una movilización, ¿no? Que es como justo como las compañeras de NESA, que es lo que están generando ahora, ¿no? Como poderlo hablar, poderlo como denunciar en los espacios donde está ocurriendo. Y eso es como una gran labor y en un nivel de sensibilidad muy grande, ¿no? O sea, en el que no se va como a exhibir como la situación, sino que se va a abordar desde otra postura, ¿no? Desde el acompañamiento y nuevamente desde la afectividad y la solidaridad, ¿no? Que fueron como las primeras en salir a entregar despensas a las madres solteras, ¿no? O sea, como en esta autoorganización pensando en el otro y en la otra, en su bienestar. Creo que eso es como que una situación así totalmente ya que podría ser un ejemplo muy concreto, ¿no? O sea, cuando ya solamente estás pensando en el bienestar, ¿no? O sea, no como en un fin de capitalizar o como demostrar o tú quedar así como una heroína, ¿no? Que a veces eso también sucede en la colectividad, ¿no? El protagonismo no se deja de lado, o sea, se sigue como ejerciendo hacia las galerías y todo este circuito que es imperante en el arte y se desplaza, se vuelve a desplazar. Entonces ahí como que habría que, ya es un poquito más complejo entrar en esa parte porque pues se vuelve como hacer o ejercer una situación de sí, o sea, como ya está borrada la gente, la ponemos un poquito aquí y luego la volvemos a desplazar, ¿no? Pero es porque no estás implicado ahí o implicada. O sea, solamente pues se fijó como una meta a corto plazo para algo que tenía que ver con una necesidad bien tuya, ¿no? O sea, como... Entonces, pues ahora como en esta cuestión que se está viviendo mundialmente, pues se sugiere, justo que hace rato que lo mencionaba Minta, se sugiere como volver a estas formas, pero pues nos lleva harto tiempo, ¿no? O sea, y como espejearnos con otras y con otros y que te digan,
pues ahí como que no está tan chido, ¿no? O sea, como que podamos irnos señalando y acompañando también. Creo que entre colectividades a veces se puede consolidar una comunidad enfocada hacia los cuidados, hacia el ejercicio de la ética y hacia que vayamos reaprendiendo hacia otros caminos, hacia otras direcciones. Entonces, creo que es como una segunda escuela, una segunda casa, como decir, o sea, que te lleva más profundo, ¿no? Bien, ¿alguien quisiera agregar algo más o les lanzo otra preguntita? Bueno, les lanzo otra preguntita. Eh, ¿Cómo se puede, digamos, coproducir realidades con lo otro, ¿no? Y esto lo digo porque, por ejemplo, en la escuela de foto, pues normalmente se dejan a veces trabajos como documentales, ¿no? Entonces la bandita como que de repente se lanza a documentar lo otro, ¿no? Lo que desconoce. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, coproducir un proyecto, una idea, un trabajo con los otros, ¿no? Bueno, yo creo que quizá es retomando lo que se ha dicho ya, creo que es importante esta idea de que en las artes, ¿no? O sea, en general las artes nos educan mucho a estos temas de son mis piezas, ¿no? Y siempre hay como un pensamiento de yo productor hago tal y cual cosa, ¿no? En ese sentido me parece que uno de los retos incluso de la colectividad es saber suspender ese ego, ¿no? O sea, precisamente en el momento en que uno suspende el ego, entonces abres un campo en donde puedes escuchar y puedes hacer todos los ejercicios que te van a permitir entender al otro, ¿no? Un poco también lo que decía Minta del deseo personal, claro, ¿no? O sea, yo en ese momento decía, creo que producir realidades implica el reconocer cuál es tu situación, cuáles son tus deseos, ¿no? Desde donde uno está hablando, pero no por ello llegar y decirle a otra persona, sea cual sea, esta es mi idea y esta es la idea que va a suceder, ¿no? O sea, creo que coproducir implica dar un campo abierto de posibilidades para los dos, ¿no? Un campo donde los dos puedan accionar, o bueno, los dos, quien sea, ¿no? El número de personas que seamos. Pero creo que sobre todo es aprender a escuchar, ¿no? O sea, el ejercicio de la escucha es vital porque a partir de escuchar es que uno puede entender qué no es uno, ¿no? O sea, o qué es uno. Y en ese sentido, entonces, puedes empezar a nutrir tu idea, tu proyecto, tú lo que sea, de eso que no eres tú, pero que tampoco, que no, el hecho de que no seas tú no significa que no te interese o que no tenga algo que aportarte, ¿no? O que incluso no te vayas a ser una mejor persona a futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo lo pensaría mucho desde ahí, ¿no? O sea, creo que coproducir realidades implica un ejercicio de reconocimiento todo el tiempo del otro para poderse entender a uno y a partir de ello que dejar que sucedan las cosas, ¿no? Creo que a veces también suspender el ego lo que funciona es dejar de tener el control. Y eso es algo bien complicado, ¿no? Soltar el poder, soltar el control y no estar obsesionado con que las cosas salgan como uno lo está planeando o que la otra persona no haga exactamente lo que uno estaba pensando. Es bien importante porque entonces empiezas a entender el error desde otro lugar, ¿no? O sea, ese error deja de ser un error y se convierte en algo que amplía tu horizonte. Amplía no solo tu horizonte discursivo, sino también sensible. Entonces, desde ahí yo lo pensaría un poco. A mí me gustaría también como agregar bueno, como dos conceptos que también creo que son muy importantes. Uno es bueno, son conceptos importantes también muy complicados. Uno es la honestidad, ¿no? O sea, como el ser, o sea, como esa franqueza que se tiene con las intenciones y esa claridad que se puede tener como con lo que uno quiere desentramar, ¿no? Como de la experiencia. O sea, a mí me pasa muchas veces que luego, y sobre todo con las artes más como, digamos, mainstream, o no sé, como las artes que sí habitan las galerías y los museos y las tendencias, me pasa muchas veces y creo que todos lo hemos notado, ¿no? Que se cooptan como discursos desde lo político, desde lo social, desde lo marginal, ¿no?
y esos son como fagocitados como también por la industria cultural, porque pues no es como un trabajo colectivo justamente, sino es una industria que tiene como también unos lineamientos de corte empresarial, y se produce obra que no está dejando, que no está haciendo esta idea de la reciprocidad que es tan importante como para lo colectivo y en su dado caso lo comunitario, ¿no? O sea, que solo hay como una idea de extractivismo, ¿no? Una vez más, y ahí pues volvemos a esta idea también de lo colonial, ¿no? O sea, de pensar, que creo que también es algo que sobre todo en la fotografía nos tenemos que cuestionar, creo yo, muchísimo, ¿no? Que la fotografía de muchas maneras puede ser un campo, y es un campo en muchos sentidos, hiperextractivista, ¿no? Porque hay como una barrera que difícilmente se borra con el otro y con la otra y con lo otro, ¿no? O sea, como que siempre hay como una definición de su mismo léxico de origen que pone como a uno en una posición de observador, o que lo puso así mucho tiempo en la historia, ¿no? Como el que observa al otro, el que juzga al otro incluso, ¿no? O el que interviene en la vida del otro, pero el que toma la fotografía de alguna manera está resguardado, ¿no? O sea, tiene hasta su cámara, que bueno, habrá gente que cuestione lo que estoy diciendo, pero que yo sí creo que la cámara misma también es un escudo, ¿no? O sea, te protege de muchas cosas que la vida misma, las personas que están del otro lado, sobre todo en el fotoperiodismo, no están totalmente expuestas. Entonces, creo que ahí es como también una situación que sí, evidentemente parte de lo individual, o sea, parte de esa reflexión y ese trabajo que creo que nos tenemos que replantear muchísimo como uno de los primeros puntos en el quehacer artístico, ¿no? Y en la fotografía también, eh, como definir realmente hasta dónde queremos llegar, qué queremos hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido? O sea, como no tanto como qué utilidad, sino qué sentido se va a construir a partir de esta imagen, y si eso que puede derivar en una imagen o que puede derivar en un proceso artístico es también una relación equitativa, una relación recíproca, una relación, pues, en la mayor medida de la palabra sana con lo otro, ¿no? O sea, como que no sea solamente llegar y volver a extraer y, no, pues yo ya en una gran galería porque soy la gran fotógrafa, ¿no? Pero una vez más es como esta como distopía, ¿no? De yo dejo atrás como esa realidad que se derrumba, pero yo estoy como contribuyendo incluso a eso que hace que esa otra realidad se siga derrumbando, ¿no? Entonces creo que también para poder entender esa estructura o las estructuras que generamos con nuestra producción de imágenes, de cultura, de arte, de lo que sea, pues es como definir muy bien para qué queremos hacerlo, ¿no? O sea, como que no, yo soy un poco de la idea de no pensar que el arte y la subjetividad es como, ¿no? O sea, como no endiosarse en ese concepto, o sea, ya agotado, ya viejo, ya rancio, de que el artista es una entidad mágica, es un genio y es capaz de hacer y deshacer y por su genialidad, ¿no? Es incuestionable. Es como si de verdad se está produciendo, o sea, si de verdad eso es capaz de cambiar las condiciones, de verdad va a generar algo a profundidad en la vida de muchas personas, o solo está alimentando como a un grupo y a un gremio y a un constructo económico, ¿no? ¿Desde dónde estoy hablando y quién soy, no? Justo. Uh-huh. ¿Por qué quiero hablar de eso? ¿Por qué yo, que crecí en una ciudad con ciertos privilegios, quiero mostrar a las trabajadoras sexuales de, no sé, por decir un ejemplo? Pero realmente pienso que es muy importante y como dice Ale, hablar de decir ser honesto, pues es algo muy complejo, pero sí creo que es fundamental en pensarlo en relación a tratar de ser crítica y de situarte a ti mismo antes de elegir trabajar con un proyecto, con otro, con un grupo de personas o con otro, porque creo que las imágenes que podemos llegar a producir pueden tener
como Ale ya lo mencionó, un efecto muy negativo y muy grande que justamente, aunque quizá no sea nuestra intención desde nuestra ceguera de la distancia, tener consecuencias muy negativas de seguir estigmatizando, revictimizar, o simplemente tener una total, simplemente que no es nada simple, pero seguir contribuyendo a ese extractivismo de yo estoy aquí y tú estás allá, y tu mundo y mi mundo jamás se juntarán, y pues creo que justo toda la charla está pues parte de que no queremos más hacer eso, ¿no? Y creo que también ahí lo que menciona Sebas, o sea, en la escuela y ya hablando como desde el día a día y poder reconstruir o abonar desde otros discursos, otras narrativas, pues para mí como que una alternativa también definitivamente tendrá que ver en el aula, ¿no? O sea, como en el debatir, en invitarles a debatir y justo lo que dice Ale, dejar de endiosar a quienes a lo mejor en su momento nos abonaron y plantarnos en las necesidades justas de nuestro contexto, ¿no? En nuestro contexto, pues ya, o sea, las compas y los compas dicen no más, o sea, en muchos aspectos, ¿no? Y entonces eso cómo nos implica justo con el trabajo de imagen. O sea, yo lo pensaría como en algo súper reciente de cómo arrancó el año y arrancó con marchas feministas en donde había un reclamo muy específico. No nos revictimicen, o sea, no nos reviolenten más bien, o sea, en un acto violento que de por sí ya está terrible, no lo pongan en las portadas como una cuestión, como si fuéramos una carne, ¿no? O sea, creo que ahí esas son muy puntuales de una responsabilidad, ¿no? Y decir, toda la banda que nos estamos educando, que nos estamos formando en el aspecto fotográfico y de imagen, o sea, es actuar a partir como de, bueno, actuar a la altura de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ellas se atrincheraron y dijeron, no queremos más eso. Y no es verdad que hay un compromiso periodístico y lo denunciamos y estamos ahora poniendo nuestras reglas de cómo queremos reentender este tipo de cosas. Y entonces si nosotros pasamos sin ver, ¿no? Es como de, pues sí está ocurriendo, en todos los momentos ha habido como ese señalamiento, ese reclamo, pero no les escuchamos. Entonces creo que también la clave es escuchar, ¿no? Nuevamente, o sea, si las compas están diciendo, pues no voy a ir a meterme a una marcha si ellas no quieren, no voy a ir a violentar, ¿no? O sea, y en este caso como del extractivismo es súper claro, creo que este gobierno lo que nos muestra es que sí es posible que los medios puedan mostrar las cosas, ¿no? O sea, ahorita lo del Tren Maya está así a tope, ¿no? Por situaciones que nos atañen, pero también por cuestiones políticas complicadas. Y de repente dices, bueno, pero es que el reclamo ahí ha estado, ¿no? O sea, hay concesiones a los cenotes, hay concesiones, o sea, pues igual vas a la Riviera Maya y te atiende en el restaurante un compa maya y no habías hecho bronca, ¿no? Hasta que ahorita sí ya dicen es que hay una sabiduría y lo que sea, pues que nos sirva justo para eso, para acercarnos y cuestionar, ¿no? O sea, de, ay, pues si estoy por un lado, estoy diciendo que no quiero que se deprede la selva, pero sí puedo estar ejerciendo mis privilegios a que me hagan el aseo en mi casa un compa o una coma que viene de una comunidad de origen que tiene mucho conocimiento, pues entonces ahí como que algo no cuadra, ¿no? Creo que es nuevamente como que no estigmatizar este tipo de imágenes. Creo que hay algunas que tienen como objetivos súper específicos y bien chidos y nos aportan un montón a la vida, a la reflexión, y se mira un compromiso, ¿no? O sea, y son como trabajos, por ejemplo, estoy pensando en un fotógrafo de la montaña, que él llegó ahí y dijo, pues yo quiero hacer las fotos de la salida de Sexto, y se las voy a regalar, ¿no? Y las fotos están increíbles, ¿no? Así son muy chidas las fotos. Y entonces la invitaron, o sea, como que fue miembro ya activo de la comunidad, pues le invitaron el guajolote y le regalaron una camisa y tiene ahí, y es un gran proyecto, ¿no? Y es simplemente llegar y decir, pues la banda le gustan las fotos de la salida de Sexto, es un acontecimiento bien importante, pero desde este lado se ejerce un racismo continuo, ¿no? De, ay, hacen su fiesta, como si hubiera sido la gran cosa, que salían del primaria. Sí es la gran cosa,
cuando el Estado es omiso y no te proporciona la educación, el derecho legítimo a la educación, sí es la gran cosa, ¿no? Entonces es como nuevamente como ir viendo, y creo que esa cosa, están habiendo como varios programas, y pues solo invitarle a los compas y a las comas a que se sumen a esos proyectos, que se asuman dentro de una dinámica u otra, y que puedan aportar desde su conocimiento fotográfico y construir con otros. O sea, que es una ventana súper chida. A mí me gusta mucho como decirlo aquí en La Activa, porque hay una gran calidad y un gran potencial, ¿no? Humano, técnico y de también de recursos, y que podrían hacer cosas increíbles en colaboración con más banditas. Entonces solo es como ir estableciendo esta invitación continua a la reflexión y a sumarse activamente dentro de las problemáticas que nos atañen, y seguramente se generarán cosas increíbles, ¿no? Entonces, como que creo que es apostarle también como a brindar otras salidas y otras alternativas que justo nos posibiliten mirar otro entorno, ¿no? Como ya dejar justo lo que dice Ale, este discurso caduco de es subjetivo, no estoy faltando al respeto, ¿no? O sea, como que eso es lo que, pues no, o sea, sí estás faltando, y reconócelo y cámbialo. Eso creo que es un acto súper chido de trascender, ¿no? En la labor fotográfica. Y escribir. Creo que también otra cosa sería como escribir lo que está sucediendo en el entorno, tener las referencias y reflexionar y aportarle a las otras generaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita decirles, pues hubo un momento que las chavas nos dijeron no más, y pues les invitamos a 20 años a que sigan como repensando la imagen, repensar siempre, ¿no? Entonces, eso, no sé cómo vamos en el tiempo, estoy un poco ahí. Vamos bien. Ya nada más a mí me gustaría como regresarme unos pasitos para atrás, ¿no? Y justamente retomar como lo colectivo desde la escuela, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede empezar a construir como este futuro comunitario, como colectivo, ¿no? Y incluso cómo podemos enseñar a que se trabaje de manera comunitaria y colectiva, ¿no? Y como justo, ¿qué se puede hacer desde la escuela para que aprendamos desde siempre a no tener estas cuestiones individualistas, a abolir como esta cuestión de competencia, ¿no? Desde el aula. Pues creo, o bueno, no sé, igual voy a romper el hielo una vez más. Creo que hay como muchísimas como alternativas que se pueden hacer, y creo que muchas se están haciendo. O sea, para mí la oportunidad de que existan este tipo de espacios como abiertos a los públicos, a la banda, que puedan como participar, o sea, estos espacios participativos sin ningún tipo como de filtro restrictivo, creo que ya es como una gran chamba, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va, o sea, como pensar como el hacer, como repensar un poco, creo que también el sentido del arte, ¿no? O sea, como el sentido del arte o el sentido de la fotografía en este caso, ¿no? Y eso también pensarlo colectivizado, ¿no? O sea, no decir, bueno, es que es una la postura, es esta la correcta y todas las demás descalificadas y descartadas, sino decir, bueno, tiene muchos sentidos, tiene muchas funciones, tiene muchos alcances, y entonces pues tal vez sea como dejar que esas opiniones se viertan en las prácticas, ¿no? O sea, debatir más, o sea, creo que Erika ya lo decía, bueno, creo que en general los compañeros lo dijeron, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que creo que todos nosotros y nosotras hemos encontrado en estas prácticas es la diversidad, y como lo bueno y lo bonito y lo interesante que es sostener esa diversidad, y que esas prácticas que a veces son muy cotidianas, ¿no? Ayudan, ¿no? Como a salirse de esa idea y esa visión de grilletes de no existe mundo afuera de mí, ¿no? Que también, o sea, que bueno, lo hemos hablado así como una decisión sistémica muy pomposa, pero también es sumamente solitaria, ¿no? Entonces creo que solitaria y jodida, ¿no? O sea, jodida para los sentimientos ¿no? O sea, pues sí, para poder seguir adelante haciendo y produciendo y reproduciendo lo que
en lo que se crea, ¿no? Entonces yo creo que sí, son estas prácticas que más bien se tejen con el otro y con la otra, o sea, como trabajar la empatía, y el trabajar la empatía tiene mucho que ver con el diálogo, y el diálogo también tiene que ver mucho con los lenguajes, ¿no? O sea, creo que por ahí Erika es sobre todo la experta en esta cuestión de abordar la lengua y abordar no solo la lengua como desde la lengua, ¿no? Sino la lengua desde muchos lenguajes, ¿no? Y creo que eso también es muy importante, como el ir reintegrando, como el entender que esa diversificación nos enriquece muchísimo, nos aporta muchísimo, nos conflictúa muchísimo, nos pone a parir chayotes muchísimo, pero que finalmente eso nos va a dar una visión como hasta creo que más en paz de lo que observemos, ¿no? O sea, como más en paz para poder interactuar con lo otro. Entonces, eso, o sea, ese trabajo como más crítico, proactivo, ¿no? O sea, la crítica activa, la construcción, como empezar el trabajo desde la academia, no del proyecto individual todo el tiempo, sino como cómo generar ese discurso y ese diálogo para hacer con los otros y las otras. Bueno, entonces, si alguien quiere agregar algo más, por favor, este es el momento. Y si no, pues también nos gustaría escuchar a todos los que nos acompañan el día de hoy, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud sobre pues el trabajo en comunidad, el trabajo en colectivo, ¿no? También este es el momento de abrir micrófonos y aportar a la discusión. Bueno, pues entonces tomaremos como que no hay preguntas, que no hay dudas. Y pues bueno, no sé si ustedes quieran agregar algo más. No sé si quieran platicarnos algo más. Yo, respecto a esto de la escuela y lo que decía Alejandra, es bien curioso porque en las carreras de arte, sobre todo, nos enseñan a criticar desde, para mí esto tendría que haber sido de esta forma, ¿no? Entonces mi crítica siempre está enfocada en decir, tú estás mal porque yo lo había resuelto de tal o cual manera, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? O sea, creo que cambiar todo el modelo educativo es una tarea muy compleja, pero pues que es importante hacerlo. Porque la crítica no es mala, ¿no? El problema es que sobre todo cuando uno es estudiante, tiene como mucho este problema de inseguridades y de sentir que todo el tiempo alguien te puede contradecir o de tener que estar muy firme en tu proyecto. Y más bien, habría que pensar otro tipo de dinámicas de lo que se entiende por la crítica, ¿no? O sea, por la crítica al trabajo de alguien más. En la carrera teníamos un maestro que nos decía que uno ya perdía en el momento en que llegabas y decías, es que eso está mal porque yo lo haría de esta forma, ¿no? Porque en ese sentido no estás ni siquiera prestando un segundo de atención a quién es el otro y por qué está construyendo esos lugares, ¿no? Creo que es una deficiencia muy fuerte de la academia en específico de artes. En la fotografía pasa similar, ¿no? O sea, de hecho la fotografía tiene mucho este problema de que una fotografía puede ser muy espectacular en comparación a la otra y entonces como que ahí puede haber unas tensiones pues, innecesarias, me parece, ¿no? O sea, creo que es educarnos o aprender nuevamente a trabajar a partir de primero reconocer quién es el otro y por qué el otro está hablando de los lugares, ¿no? O sea, nunca vamos a conocer la historia en su totalidad de quién es el otro, pero sí podemos escucharla y a partir de ello entonces generar las críticas, ¿no? Generar otro tipo de plataformas donde, donde, la, donde la premisa sea un ambiente de confianza, ¿no? Para que entonces todo lo que se diga se reciba en el mejor sentido de la palabra y no se sienta moralmente destruido el otro, ¿no? También creo que hay como una idea, o al menos a mí me pasó así cuando fui estudiante, de, de creer que con las personas que yo podía colaborar era con las personas que se parecían a mí, ¿no? Y en realidad, pues para mí ha sido mucho más rico ni siquiera pensar en si el otro es igualito a mí o no, más bien como conocer a la otra persona, ¿no? Como que es mucho para mí lo importante. Primero saber quién es el otro
eventualmente existirán los puntos de contacto, porque pues, entre seres humanos siempre existen puntos de contacto, ¿no? Siempre uno encuentra maneras de relacionarse y a partir de eso, pues simplemente dejar que sucedan las cosas, ¿no? O sea, en ese sentido creo que es dejar de pensar que lo colectivo se hace a partir de algo que es similar a mí y más bien dejar de huirle a las discusiones, ¿no? O sea, la discusión siempre, en las discusiones siempre emergen soluciones que uno nunca había pensado, ¿no? Que nunca se había dado la oportunidad, porque también se trata de eso, ¿no? Uno tiene la idea fija de que yo soy de esta forma y el otro te confronta con esa persona que tú crees ser, ¿no? Entonces, pensar más allá de uno implica buscar nuevas formas de solucionar un problema. Sí, no, creo que, digo, lo comento desde lo fotográfico porque es lo que más tengo a la mano, ¿no? Creo que hay mucha esta tendencia por parte de los profesores como de decir, tu foto no es buena o tu foto es mala y ve a ver todas estas referencias de gente que ya lo sabe hacer y aprende cómo lo hacen ellos, ¿no? O sea, no te estoy diciendo como tu foto quizás no funciona por esto, ¿no? O mira el punto de vista de donde estás tomando esta foto, ¿no? Involúcrate, no, ve a ver las referencias de quienes ya son los expertos, ¿no? Los grandes íconos fotográficos que además son europeos, ¿no? O son estadounidenses y aprende cómo lo hacen ellos, ¿no? Y sin embargo, pues nunca hay argumentos para decir, bueno, tu foto podría ser mejor en este sentido, creo que podrías utilizar estos recursos, ¿no? Creo que se te complica porque no tienes estas herramientas, ¿no? Hay que aprender a utilizar, no sé, como dices, Eduardo, como aprender a verlo desde otro punto de vista, ¿no? Y también como esta parte del trabajo colectivo de fotógrafos, ¿no? Donde se arman estos colectivos donde todos son fotógrafos o todos son fotógrafas y se dedican a esto, como del reportaje, ¿no? De ir, tomar, extraer de la comunidad, como ya se había dicho, ¿no? Y lo único que se aporta es como la visibilidad de tu problemática, cuando en realidad no estoy aportando nada a que se resuelvan esas problemáticas, ¿no? Entonces sí, también creo que es importante, como mencionas, no solamente juntarnos con gente con la que no tenemos nada en común, sino con quehaceres totalmente diferentes, ¿no? O sea, no solamente juntarme con una fotógrafa que ve el mundo desde otro punto de vista, sino a lo mejor juntarme como ustedes han hecho, ¿no? No sé, con un etnólogo, con una cocinera, ¿no? Con la gente de mi comunidad, ¿no? Con la gente de mi colonia, ¿no? Con el mecánico, con el zapatero, etcétera. Sí, que en ese Y creo sentido que yo creo también, que... Ay, vas, dale. no, bueno, yo nada más quería como añadir como como el sentido de pertenencia, o sea, como la importancia que tiene, ¿no? O sea, creo que a veces esto que dices también tú, Checo, como de, de la crítica, que a veces es como una crítica, deja tú si es constructiva o no, que es una crítica unidireccional, ¿no? O sea, donde solo es como o sea, como el lenguaje que yo reconozco, aquí no lo veo, ¿no? Está feo esto y no tiene como no me sirve de nada. Entonces creo que también el pensar como que no hay que siempre también la forma, ¿no? Se está moviendo, está mutando, pues eso deviene también de un pensamiento que no parte o sea, de la idea de una sola persona, ¿no? Sino que también esa colectividad o ese sentir de colectividad que hace como el sentido de pertenencia, pues te aproxima más a los procesos de cada persona, ¿no? O sea, si yo soy parte o me asumo parte de una colectividad, eso automáticamente es una cosa como de acercarse, ¿no? Y ya no veo como esa necesidad, siento yo, o sea, como de solo atacar y dirigir como mi juicio sobre eso, sino como ya soy parte de eso, pues intento como poner, o sea, ahí es donde entra la empatía, ¿no? Intento como mediar desde cómo fue el proceso creativo de esa persona y entonces creo que ahí sí puede haber como una guía mucho más, pues creo que atinada, ¿no? O sea, una guía que puede como ayudar muchísimo más, una lectura más profunda. Marcos, ibas a decir algo. Pues justo, complementando un poquito lo que decía Eduardo, creo que, bueno, sí, o sea que independientemente de lo que nos enseñaron, que yo creo que estuvo muy mal en la escuela de artes,
respecto a esta forma de, de comentar el trabajo de nuestros compañeros y compañeras. Creo que justo, o sea, la crítica puede ser, o sea, puede ser intensa, pero si se hace desde la empatía y desde los afectos, creo que justo detona cosas mucho más productivas, ¿no? O sea, no genera como inseguridades y desertaciones, sino que más bien te incentiva a resolver ese tipo de cuestiones. Y yo creo que en realidad justo eso pasa ya no nada más en la crítica, sino en el estar compartiéndonos con las demás personas, porque no solo es como en la crítica, sino en realidad como en cualquier discusión, no solo el consenso es productivo, también el disenso, ¿no? Y en ese sentido, como la capacidad creativa que tiene el disenso, creo que es incluso en algunas ocasiones más nutritiva, ¿no? En ese sentido, ya que a partir de no llegar a un punto en común, se necesita reelaborar, restablecer, replantear, evaluar, etcétera, como un buen de cuestiones para que entonces sí se pueda llegar a un punto común. Y muchas veces los consensos son más sencillos en ese sentido porque se llega a un punto común y ya, ¿no? Entonces yo creo que justo también estos disensos, o sea, no tienen que ser un punto de inflexión, ¿no? Un punto de quiebre de donde ya no haya marcha atrás, sino que más bien justo estas discusiones pueden ser también desde los afectos, o sea, se puede confrontar en ese sentido desde los afectos, ¿no? Y no confrontar donde solo se esté buscando imponer la voluntad y en ese sentido como ejercer el poder sobre la otra parte, sino más bien escucharla y también si no se está de acuerdo o si bla, 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 pues justo poder aportar desde un lugar como mucho más mucho más empático, pero también, o sea, dejando en claro como varias cosas, ¿no? Entonces yo creo que justo tanto el disenso como el confrontar desde los afectos son herramientas como, pues bien chidas y que creo que de pronto muchas veces, por lo menos yo hablo en mi experiencia y creo que en la de Eduardo también, ahí en la Facultad de Artes y Diseño, esas herramientas parece que no existen, ¿no? Y nos enseñan las otras donde justamente nos dicen, oye, ¿por qué no sometes al otro mediante tu crítica destructiva? Y bueno, ya, nada más eso. A mí me gustaría comentar algo. Bueno, creo que se estuvieron revisando como las fotos y pues bueno, me gustaba el punto que abordaba el profesor Checo. Perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Y pues recuerdo, muy a lo que iba, recuerdo una vez que pues realicé en una de sus clases unas fotografías, un pequeño como proyecto de fotos con ISO 100 y nunca había utilizado ese ISO y la neta me salieron horribles. O sea, bueno, yo sentía así como que, incluso pues usted vio algunas y dijo, bueno, esta está súper desenfocada y aquí hay una luz parásita y tal y tal y tal. Y ya después de eso que yo sentía así como que me estaba hundiendo en eso, pero pues, por esa cuestión del ego, después usted mismo me dijo así como, pero tiene algo, o sea, tiene esto y aquello, y como que eso para mí fue como reconfortante porque pues yo nunca había tomado fotografías con un ISO así y sobre todo fotografías, pues análogas, ¿no? Y creo que me gusta esto de que hablan del aprendizaje y la reflexión como en clave de la coproducción para las realidades, ¿no? Y creo que nada más el reconocer de dónde viene uno, porque pues esas fotografías para mí pues fueron como retratar a personas cercanas a mí nada más como por esta cuestión melancólica, ¿no? De esta persona ha compartido tanto en mi vida que me encantaría tenerla en un negativo, porque ahorita ya cualquiera puede tomar una foto con un clic, ¿no? O sea, yo empecé a tomar fotos con el celular, digo, y al quehacer de lo que sería una autoría sin pensar en limitaciones dentro del trabajo, ¿no? O sea, uno intenta como que crecer respecto a eso y creo que a veces las demás cabezas, como ustedes dicen, como compañeros o gente que te aporta, un profesor, algo que lees, algo que ves, o sea, no sé, me gusta que
que las personas aparezcan como en tu vida y también se vuelven, creo que, parte de tu identidad. Bueno, eso quiero creer y, por ejemplo, me interesaría saber esta foto, no sé, de quién de ustedes es o a qué va estos niños. Es que ¿quién te dice a ti que a lo mejor Raúl es así? Debería de quedarse ahí. Porque pues me imagino que es de alguien de pues, de ustedes del fotoclub. Que arregle las cosas de su hermana y todo, que se haga bolas como pueda. A ver. Ajá, ya. Fotografía de Amita. Ok. Perdón, justo vi ido al baño. No, está perfecto. No, ya te balconé. Pero ¿dónde puedo ver tu trabajo? No sé. Pues en Instagram estoy como soy un musgo, tengo sed. Y ahí mismo, igual pues no es como un Instagram muy serio que digamos. No, eso está bien. A mí tampoco me gusta tomarme las cosas tan en serio. Bueno. Porque creo que las prácticas artísticas también pueden, o sea, la identidad de uno no tiene que ser totalmente seria, ¿no? O sea, es como el quehacer de la autoría, ¿no? Sí. Y tengo una cosa más seria que ahí pongo el link. Sí, es que te digo, es una Va. Gracias. A ti. Aquí hay una pregunta que está saliendo de Rubén Jaramillo, nomás que le da pena hacerla a él, entonces me pide que la haga yo, así que ahí les va. ¿Cómo se construye desde la colectividad narrativas en las que se puedan entender los otros contextos y las problemáticas, digamos, de lo otro, ¿no? Y en las que también las comunidades pues estén como de acuerdo y cómo se propone ese proceso. No sé si alguien quiera empezar con esta pregunta. Gran pregunta, pero no quiero empezar. Sí, la puedes leer otra vez porque es una pregunta amplia. Yo entendí un poco como si tuviera que ver con estas comunidades, como cuando quieres retratar pues a alguien que pues no pertenece a tu grupo, o bueno, el grupo tradicionalista de hombre blanco privilegiado. Y por ejemplo, bueno, a mí me pasó una vez en el Zócalo que quise retratar a uno de los danzantes y pues nada, quería acabarme el rollo pues, con ellos y de repente me dijeron, sí, pero son 100 varos, ¿no? Y yo pues así de, bueno, está bien, pero como que entras como en esta onda de que pues sabes que ahí hay como un límite, o sea, que no perteneces o sea, hasta, bueno, o sea, no tiene que ver con nada de pigmentocracia ni nada, simplemente creo que es como que existen esas barreras, ¿no? Aunque uno no lo quiera, ¿no? Podría comer por lo menos una semana sin problema. Yo, a ver, a mí me gustaría, o sea, como creo que ya me quedó mucho más clara con lo que dijo, creo, pero no estoy segura. Entonces, igual si pudieras repetir la pregunta, Sebastián. Sí, claro. ¿Cómo se construye desde la colectividad narrativas en las que se puedan entender los otros contextos y problemáticas y en las que las comunidades mismas pues estén de acuerdo, ¿no? Bueno, igual creo que es súper interesante la pregunta, también es muy amplia, creo que también yo por lo pronto creo que no estoy, o sea, como creo que es una respuesta en proceso, ¿no? O sea, creo que hay como lineamientos que entiendo o creo entender y que he ido construyendo, pero creo que finalmente, pues como hablando de un proceso cultural, un proceso de personas, pues también creo que todo, como toda práctica, también debe de estar siendo constantemente revisada y como dispuesta según como cuál es como el objetivo, ¿no? O sea, o con quién estás haciendo como ese acercamiento. Pues yo un poco lo que, o sea, como reitero esta parte como de la honestidad y un poco también esta parte como de
de escuchar, ¿no? O sea, como que creo que hemos estado diciendo esto constantemente. La honestidad, por un lado, ¿por qué? Porque creo que esa honestidad y esa honestidad acompañada de la autocrítica, tanto de uno como uno dentro del colectivo, pues te ayuda a sobrepreguntarte incluso cuál es el sentido de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, sin llegar como a un mundo inmovilizante donde ya es como, no, es que no puedo hablar, o sea, como que no se vuelva lo contraproducente, ¿no? Pero sí como estar reflexionando constantemente el por qué y para quiénes, ¿no? Y para quién en particular estoy como generando esto. Y creo que si sí hay una convicción con hacerlo con una colectividad, perdón, con una comunidad, eh, pues tiene que ver con que haya esa reciprocidad y ese, sí, como ese vínculo entre las dos partes, ¿no? O sea, ese vínculo que no sea también una brecha gigante donde, pues bueno, o sea, también uno puede llegar y preguntar y habrá la comunidad o habrá el grupo o la persona que diga, sí, a mí dame 100 pesos, ¿no? O sea, o dame lo que te determinen y eso le parecerá que es un intercambio justo, pero también como no solo monetizar, ¿no? O sea, no solo pensar como en que las relaciones interpersonales pues están como pendidas de ese hilo, sino también cuál es el intercambio que se está generando. Y eso pues sí tiene mucho que ver con pues el sentido de las prácticas, ¿no? O sea, si es como, si en realidad lo que yo quiero es exotizar, ¿no? Si yo a mí lo que me interesa es la estética de la exotización, que mucha gente lo hace, pues es ser honesto y llevarlo desde esa claridad con la colectividad con la que quieres trabajar, ¿no? O sea, habrá quien lo haga, o sea, ahí ya pues la ética que se genera también en esa relación, yo diría. No sé, si que alguien más de los compañeros. Pienso que, bueno, estoy de acuerdo con lo que Ale estuvo comentando, así que no lo voy a volver a decir, pero pienso también que si trabajamos, bueno, para mí también es muy importante el ser invitada. O sea, creo que a veces, bueno, dependiendo de, porque la pregunta es amplia, ¿no? De la naturaleza de los proyectos, pero yo no voy a donde no me invitan directamente, ¿no? Y, y siempre intento que me invite a alguien, pues, de la comunidad que considera que por alguna razón, pues, viene bien, el trabajo que hacemos en ese espacio. Pero más pensando en la fotografía, creo que es muy importante llegar o tratar de tener un diálogo y un consenso con las personas con las que se va a trabajar. Y más allá de eso, bueno, yo lo veo con mi compañero que es antropólogo, está estudiando antropología y a mí me parece, bueno, justo la antropología es así como algo bien chido, pero también algo bien horrible por toda esta cuestión extractivista del conocimiento y la blanquitud y muchas otras cosas, pero a mí se me hace muy chido ver cómo uno de, como formalmente se le llama en la antropología, sus informantes, o sea, la gente que le está dando información sobre el proceso social que le está estudiando, él tiene un diálogo y una relación con esas personas más allá de ese trabajo. Es decir, que muchas veces que ha necesitado ayuda con cosas que no tienen nada que ver con el trabajo que está realizando con ella, pues él está como dispuesto a ayudar desde a juntar dinero para comprar un tanque de agua ahora con el COVID que no tenía ni para lavarse las manos, en fin, ¿no? O sea, creo que es al final nuestra responsabilidad como personas que producimos arte o expresiones sensibles, el establecer un vínculo afectivo y emocional, aunque no tengamos como un súper trabajo de años de conocer a la gente, pero creo que hay formas sencillas y muy prácticas de establecer un compromiso, aunque sea de decir, si necesitas algo, aquí estoy, ¿no? Y puede sonar muy cursi, pero creo que es fundamental, porque justamente allá se ha estado hablando de horizontalidad, que lo escribieron y lo hemos estado diciendo, y esa es la horizontalidad también, o sea, ¿cuál es la diferencia
sí, entre las personas con las que trabajas y tú que estás sacando la foto, y es lo que se ha hablado ya también de esa idea del genio creador, y etcétera, ¿no? Entonces, pues Sí, pues algo como aprovechando que está ahí esa foto, eh, pues algo que también toma mucho tiempo darse cuenta, o sea, creo que para mí como que el tiempo es como fundamental, no importa a dónde te quieras acercar, no va a ser inmediato. Creo que ese es el primer, como la primera clave que yo he ido entendiendo justo como en este proceso más o menos de 10 años, 11, donde pues no, o sea, como que no venía la idea, no surgía la idea de un proyecto de nada, o sea, como que pues me gustaba hacer cosas y platicar con gente y pues sumarme de voluntaria y pues así estar, porque pues es bien, bien chido conocer personas, eso creo que me gusta mucho, conocer personas. Y entonces ya como que me tomó tiempo también mirar qué era lo que las personas querían hacer. O sea, como que siempre llegas así de, ay, pues estaría bien chido un tallercito de foto para esta banda o un taller de esto. Y resulta que pues no les interesa, ¿no? O sea, como que te dicen, ah, pues chido tu cotorreo, pues no queremos eso. Y algo como que tiene bien lindo el textil, justo que de manera muy orgánica empiezan a llegar las personas, ¿no? Porque es como una necesidad, es algo que identifican como dentro de los quehaceres o como dentro de la vida. Y entonces desde ahí se puede como establecer pues un diálogo más profundo y se pueden establecer como otro tipo de alcances, de escenarios, y que también van confrontando, ¿no? O sea, como que por eso decía que algo que aprendes con la colectividad y con el hacer comunidad es que las cosas que tú crees no son las verdaderas o no son las únicas. Y siempre a ti misma, en mi caso, como que creía unas cosas antes y ahora pienso otras por el mismo proceso, ¿no? Y cómo te vas acercando, sí, desde la amistad, ¿no? Desde que podemos ser compadres o desde que te invitan a la comunidad. En el caso como ya muy específico de comunidades originarias, algo, o sea, como desde la pequeña experiencia personal que te abre muchísimo la puerta, es saber la lengua, ¿no? O sea, hay cosas que no se van a decir en español y hay situaciones que no vas a comprender desde el español. Entonces ahí, por ejemplo, este aprendizaje como que también de que te invitan o que vas conociendo personas y les dices, ay, ¿a poco tú hablas náhuatl? No, pues que sí. Ah, pues deberías, pero ¿por qué te interesa? Siempre te preguntan eso, ¿no? Así, a mí siempre me preguntaban, ¿pero por qué aprendiste? Y ya, pues platicas y por una u otra razón, pues terminas yendo a su casa y viviendo como, pues no sé, como momentos súper interesantes, como bien distintos, que por ejemplo esas fotos que fue un encargo, o sea, este amigo que se llama Gerardo, es un amigo muy querido de la Huasteca Veracruzana, y él como que me decía, Erika, ve, mis papás no tienen fotos, tú deberías tomarle unas, y yo, está bien, y ya he ido algunas veces, y ha sido como algo bien interesante, bien chingón, ¿no? O sea, perdón por el horario familiar, pero pues son fotos que no, o sea, que no pertenecen a nadie más que a él y a su familia. O sea, se las entregué, las tomé, las imprimí, se las entregué y forman parte de su álbum, pero pues ni en Instagram, ni en nada, ni en nada. O sea, ni en exposición. O sea, fue como algo que fueron un par de espacios bien, bien, bien bonitos y que definitivamente, o sea, como que se hablaba en náhuatl, ¿no? Entonces a veces, pues aunque vayas y quieras como entender, si no tienes la lengua, no accedes como a esa ventana otra del aprendizaje, ¿no? Entonces yo ahí como que le dije al Geras, ¿no? Le dije, es que esto yo nunca lo había vivido y te agradeceré por siempre que me hayas como involucrado porque estuvo muy, o sea, como que creo que también las experiencias colectivas para mí en lo que derivan es en un aprendizaje como persona, ¿no? O sea, pues no hay como una exposición, ni hice un catálogo, ni las vendí, y no pasó, o sea, solamente fue como algo justo de compas, de pues yo voy, hago las imágenes y las edito y te las entrego, te las imprimo y te las doy, pues, ¿no? Porque el aprendizaje que me posibilitaste me transformó la vida, ¿no? Como a entender que hay otras formas de morir,
hay otras formas de trascender, hay otras formas de agradecer, de comer, ¿no? Y eso pues fue como algo súper, súper, súper lindo. Entonces creo que también importa mucho como eso, y varias de las experiencias que a mí más me agradan tienen como eje ese, ¿no? Que se hicieron compadres antes, que se echaron primero como la comida y ya, y que regresan los fotógrafos con guajolotes, con ahijados, ¿no? Está increíble como verlo desde ahí, ¿no? Pues vamos a intercambiar, porque pues es esto de la fotografía, pues les digo, no hay que estigmatizar, ¿no? Es una gran herramienta de memoria y pues que podemos replantearla, ¿no? Si repensamos nuestro acercamiento, nuestro vínculo con a quienes quisiéramos homenajear. Yo lo pensaba como también como un homenaje y ya solo para cerrar, pienso mucho en el trabajo de este muchacho que hizo el documental de Hasta los Dientes, que él, o sea, justo como este chico Javier era su amigo de la infancia, ¿no? De la comunidad originaria, y que en la comunidad trascendió el caso de impunidad y todo, y este chico Alberto pues decide hacerle un homenaje, pero en eso mismo tenía como esta demanda de justicia a su amigo, ¿no? Entonces fue un trabajo súper potente a nivel documental, de investigación, y pues como en que se dio la disculpa, ¿no? O la jefa de gobernación, bueno, secretaria de gobernación, Olga, pues da una disculpa, no es suficiente, pero ocurrió algo, ¿no? Entonces eso creo que también es como bien interesante, como no estigmatizar, pero tener bien mucha harta claridad de cómo, y a mí me gustaba cómo lo decía él, ¿no? Yo le quería hacer un homenaje, y que no estaba yo contento ni conforme con que se le pusiera así en los medios. Entonces quise contar su historia, ¿no? Y es algo increíble, o sea, como contar las historias como desde este lugar que no tiene que ver como con la exotización de la que ya se habló aquí. Hay respuestas, si quieren las vamos viendo porque ya nos agarró la noche. Si quieren dejar de compartir para que nos veamos todos al mismo tiempo. Vientos, pues muchas gracias a los compañeros y a las compañeras por esta charla, que ha sido increíble, muy hermosa. Y no sé si ustedes quisieran cerrar con algo, algún pensamiento, algún comentario, para ya dar por terminada esta plática. Pues yo solo estaba viendo los comentarios, bueno, un poco la respuesta de Rubén, que habla sobre la representatividad real. Me parece que ni la fotografía ni el documental en realidad hacen hechos o hacen una realidad, todos son interpretaciones, ¿no? Entonces creo que acá la pregunta es que en este momento específico de la vida, con tanta saturación de imágenes, ¿cuál sería la pertinencia de volver a representar esto que ya ha sido representado en muchas ocasiones, ¿no? Nada más, como último, toda esta última parte me recordó un falso documental que se llama Agarrando Pueblos, una película colombiana bien interesante porque se aborda este tema de la pornomiseria, ¿no? Justo son dos chicos que van a Colombia y empiezan como de una manera muy invasiva a grabar a la gente, ¿no? Entonces es interesante el documental, bueno, el falso documental, porque refleja esa falta de ética que muchas veces la fotografía posibilita, ¿no? O ha posibilitado a lo largo de los años. Si bien empezó como un medio que parecía que aprendía la realidad y mostraba lo que era la realidad, pues ahora sabemos que no es cierto eso, ¿no? Que en realidad es una perspectiva más de algo que podemos entender o en algún momento podríamos validar como real, pero que no es la realidad en sí misma, ¿no? Entonces, creo que la pregunta acerca de las narrativas colectivas es más bien qué es lo que uno está buscando ahí, ¿no? Porque no es la imagen. Uno está en colectividad todo el tiempo y en esa colectividad todo el tiempo está en experiencias sensibles y en experiencias de muchos otros tipos, ¿no? Entonces, digo, la fotografía es parte de nuestro mundo definitivamente y como bien dice Erika, es memoria, ¿no? Pero esa memoria puede ser individual, no necesita ser inserta en un mercado, no necesita estar como en otros muchos lados, ¿no? O sea, nadie creo que el inicio de todo es porque yo estoy compartiendo este espacio y tiempo con alguien más, ¿no? Creo que ahí yo dejaría todo y pues agradecer la oportunidad de estar acá platicando con todos y todas. A mí me gustaría decir algo muy cortito.
que, que igual creo que de cierta forma todo esto que estuvimos hablando hoy se puede ejercitar todos los días si realmente pensamos que queremos entrarle a esto de trabajar en colectivo, hacer comunidad, ¿no? O sea, ya Erika lo dijo, ¿no? Desde, oye, ¿quieres agua? Te traigo un café, voy a la tienda, necesitas algo. Entonces, pues nada, eso. Como ya se ha dicho por muchas personas, feministas y no feministas y así, ya es como una frase, lo personal es político y si queremos pensar o estamos preguntándonos sobre la colectividad y sobre hacer comunidad, pues que eso, por nuestro trabajo, pues está chido intentar que eso penetre en las esferas de nuestra vida también personales, ¿no? En las relaciones con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con la pareja o con la persona que te atiende en el lugar al que vas a comprar algo, donde sea, en la escuela. Y ya. Sí, yo creo que justo, bueno, complementando lo que acabas de decir, es eso, ¿no? O sea, que todo esto que estamos discutiendo y que estamos compartiendo y que estamos platicando, no se quede como nada más en nuestra práctica profesional, por así decirlo, y en nuestros discursos, sino que sea algo que estemos ejerciendo todos los días, ¿no? Para con nosotros, nosotras mismas, empezando y después ya con las personas que están más cerquita, ¿no? Llámese familia, amigos, mascotas, plantas, otras formas de existencia. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Aprender a ser gentiles con nosotros, con nosotras y entre nosotros y entre nosotras. Bien, vale, tienes ganas de cerrar, venga. Eso, que agradecerle mucho a todas y a todos los que estuvieron acá compartiendo y escuchando y tomando como esa última palabra que acabo de decir, pues para mí eso es sumamente importante y lo digo sobre todo como a título personal, a mí de toda la vida me ha costado muchísimo trabajo como reaprender a escuchar y tal vez por eso ahora estoy como tan convencida de que este trabajo de la colectividad, de lo comunitario, es fundamental como también para llevarnos a una forma de existir como mucho más, no solo justa, sino mucho más noble y amorosa y fructífera entre todas y todos. Entonces, pues eso, como para poder como reaprender o proponernos hacer las cosas diferente, pues hay que primero estar abiertos a escuchar, ¿no? Y muchas gracias por escucharnos. No, pues creo que ha sido un placer. Y bueno, sí, agradecer mucho a la banda que ha acompañado esta plática, en general todas las charlas que hemos tenido a través de este espacio que abrió el Fotoclub. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a todas por estar aquí. Y pues un abrazote muy grande, disfruten lo que queda del domingo y pues eso sería todo por el día de hoy.